Y iniciamos de inmediato la entrevista, primero dándote la bienvenida y haciéndote una pregunta general. ¿Cómo va este recorrido de campaña en los primeros días, ya de lo que, o las primeras horas de lo que es la campaña formal? Aunque realmente a partir de que se declaró la muerte cruzada, tú fuiste el primero en anunciar tu intención de ser candidato a la presidencia de la República. Y se puede decir que a partir de ahí el partidero de los caballos abrió para que comiencen a correr. Bienvenido. El recuerdo es esa forma premonitoria de advertir y de alertar. Y sí, yo recuerdo lo que acaba de recordar. Aquí en esta radio, de alguna manera proclamamos, y yo proclamé que sería asambleísta. Claro, hay algunos que no les gustaba, decían, no, Villavicencio, no, Villavicencio, no. Bueno, Villavicencio llegó a la asamblea y creo honradamente, y gracias a quienes votaron por mí y confiaron en mi proyecto, en haber desarrollado o llevado adelante un trabajo decente, un trabajo valiente. No me querían los que no quiero que me quieran. Hice un trabajo, reitero, apasionado por lo que me gusta, por lo que quería la sociedad. Y soy de los legisladores, tal vez el único que salió alegre, sonriente. Desde ahí no se me quite esa sonrisa que hasta llevo hoy como candidato. Y para mí es un orgullo, el mayor orgullo de mi vida, ser candidato a la presidencia de la República. Es más, solo ser candidato ya es una victoria para mí. Claro, porque en Muchas todo gracias. caso, hace algún tiempo la gente te tenía como el gran denunciólogo, pero ahora te tienen como candidato. Los denunciólogos suelen tener cara áspera y ahora estamos viendo de alguna manera, y lo decía tu candidata a la vicepresidencia esta mañana, estamos viendo la cara alegre de Fernando Villavicencio, pero esa cara alegre va a esconder esa cara dura a la hora de la denuncia o simplemente es una apariencia de campaña también, lo de la sonrisa. Es una cara alegre, es una sonrisa, porque hay una esperanza política, sin duda. En la Asamblea era una campaña durísima para enfrentar al interior de las mafias, en el corazón de la mafia, y pelearles en su propio terreno, porque eso es lo que yo hice, ¿no? Con papeles en mano, darles en la cara. 48 legisladores de un sector que eran los más duros y luego aliados con otro sector que a veces ya no da gana ni de hablar de tanto miedo. Terrible lo que hicieron y estoy aquí, yo soy así. Soy como un ser humano común, a veces muy frontal, radical y serio, y otras veces alegre, feliz, bailo, canto, cometo errores, Pero ¿cuál intento es ser un más? hombre honesto. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más Fernando Villavicencio? No hay ya cotidiana. ¿El alegre o el más serio, más formal? Digamos que mitad, mitad, Mira, dependiendo del día. Si es un día de mayor combate al crimen organizado, obviamente tampoco será un día de sonrisas. Y en este país hay que hacer eso, provocar esa mixtura de la valentía, de la mano dura que requiere este país. Aquí no vamos a buscar, y el país no está buscando un presidente que tenga horchata en lugar de sangre, un presidente paniagua o blandengue, no. Aquí busca el país un presidente honesto y valiente, de palabra, que cumpla, que someta a todos los enemigos de la paz, de la libertad, de la democracia, que someta a esas bandas que se han tomado esta patria. Cuando digo se han tomado, es que se han tomado. No es que estamos hablando de una amenaza. El sistema sanguíneo de este país está tomado por estructuras criminales, desde los narcotraficantes, que no son ecuatorianos, y eso tenemos que ser claros, ¿sí? Son mafias extranjeras, principalmente mexicanas, aliados con carteles colombianos. La cocaína que sale por nuestros puertos no es ecuatoriana, es colombiana. La hoja de coca se cultiva en Colombia. ¿Cómo no pedirles entonces a los presidentes de Colombia y de México que sean parte de un acuerdo internacional para someter a estas estructuras? ¿Y cómo no pedirles a los mercados donde llega esta cocaína, principalmente a Europa y a Estados Unidos, que sean parte de esta estrategia? Por eso es que nuestro plan antiterrorista, porque así se llama, un plan antiterrorista, solo el nombre ya nos pone al otro lado. Aquí no hay un hombre laxo, aquí hay un hombre valiente. Vamos a enfrentar a estas estructuras como lo que son, terroristas, y les vamos a dar con todo, con la ley y con las armas. ¿Con quiénes? Con las Fuerzas Armadas, con la policía, con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra fuerza pública. Hay una que otra manzana por ahí dañada que habrá que sacarlo, habrá que depurarlo, pero vamos a darles con todo. Y obviamente eso significa respetando los derechos humanos, pero respetando principalmente los derechos humanos de la mayoría de ecuatorianos, de los 18 millones de ecuatorianos. Así es, vamos a darle paso a Gustavo, si te pones los fondos un ratito, Fernando, para que puedas escuchar el diálogo, las preguntas de Gustavo González Cabal.
También en su primera interrogante al candidato Fernando Villavicencio. Gustavo, adelante. Te escucha Fernando. Vamos. Fernando, como ya sabes, nos amaga ciertamente el fenómeno del niño. Anoche llovió fuerte en Guayaquil. Lluvia, no la garúa fina de julio o de junio, sino un aguacero importante que se replicó en algunas partes del norte de Manabí. Eh, ¿Cómo ves esta situación del fenómeno del niño? Mi posición y la posición de Andrea González de este gobierno, primero decirles que actuaremos juntos, es demostrarnos como somos, actuar como parte de la sociedad, ponernos las botas. Encontrarán a un presidente y a una vicepresidenta que esté junto a la gente, junto a los más necesitados. Por eso yo les traigo en ese sentido esta vocación solidaria. Segundo, jamás se va a poder enfrentar un escenario tan complicado como el que se viene solos. Vamos a enfrentarlo en un gran acuerdo internacional y en ese sentido se levantará una convocatoria a los gobiernos a nivel internacional para que sean solidarios con esta catástrofe que no solo va a impactar al Ecuador. Tercero, hay diseñado como parte de nuestro gobierno líneas de crédito con los multilaterales, líneas de emergentes para crear un fondo especial para enfrentar el fenómeno del niño. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas debe ser un motor abierto que movilizará recursos para la reconstrucción vial, la construcción inmediata de puentes, tener puentes Bailey, que son generalmente los que se requieren para superar en este tipo de contingencias. En el plano de la salud, que es el siguiente escenario donde se presentan impactos graves, es necesario y urgente la construcción o la compra de hospitales móviles, de dispensarios móviles para poder inmediatamente asistir a las víctimas. En el plano de la seguridad y la soberanía alimentaria, entiendo que Andrea González ha hecho y está haciendo un importante trabajo para poder garantizar con la asistencia de los principales productos como arroz, por ejemplo. Este rato ya el presidente Lasso debería estar adquiriendo, comprando, importando arroz y otros productos básicos para poder enfrentar un momento difícil. Si no lo hace, tenemos nosotros un plan clarísimo. Yo he conversado con algunos expertos que trabajaron antes en el tema de riesgos para poder enfrentar. Segundo, la movilización de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y un plan de trabajo directo con los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí se acabó el hecho de que el gobierno autónomo esté mendigando un recurso al Ministerio de Finanzas. Vamos inmediatamente a gestionar todos los recursos para asistir a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, vamos a hacer un trabajo coordinado entre gobiernos locales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, crédito internacional, asistencia internacional y lo más importante, yo voy a estar ahí en primera línea. Fernando, comencemos ahora a detallar la lucha contra los principales enemigos de la ciudadanía. El enemigo de la corrupción y de la violencia suscitada. Primero comencemos con la corrupción de cuello blanco. Tú has sido un denunciólogo, así se te ha calificado durante más de una década, has puesto el dedo en la llaga en muchos temas, has sido autor de algunos libros en donde muestras detalladamente actos de corrupción. O sea, el ciudadano, el votante, tiene claro que tú conoces perfectamente las vías por donde se corrompe en este país. ¿Cómo las vas a sellar? Hay mafias que están tomadas del Estado. El gobierno de Lasso sabía que hay mafias y lo que hizo es pactar con esas mafias. Yo le dije un día, públicamente, usted está alimentando a los cuervos que le van a sacar los ojos. Lasso permitió que el correísmo sobreviva manejando las principales áreas de la economía. Y digo manejando los contratos en el sector petrolero, eléctrico, en telecomunicaciones, en aduanas, en el Ministerio de Salud. Entonces conmigo se acabó. Yo no tengo nada en común con el presidente Guillermo Lasso en este tipo de operaciones. Mano dura. Solo en la seguridad social yo he identificado en mis investigaciones 14 estructuras criminales que operan al interior de los hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Se acabó la fiesta de la impunidad en el IES. Vamos a comprar directamente las medicinas a los fabricantes de medicinas. ¿Cómo uno puede comprar paracetamol a una universidad de Ambato
Eso es lo que se hace ahora y se hizo ayer. Porque se crearon en este país empresas de papel, supuestamente públicas o públicas, para intermediar la compra a otros intermediarios. Y esto lo que hace es incrementar el precio de los medicamentos. Yo he revelado con fotografías y documentos cómo estas estructuras mafiosas que viven en Miami, los que manejaron y manejan hasta ahora los hospitales, Teodoro Maldonado Carbo, por esa razón mataron a la administradora. Estas mafias. Conmigo se acabó la fiesta a patadas. Y como lo dije y lo digo, a patadas. Pónganse con susto porque así viene. A patadas se van a la calle estas estructuras mafiosas y a la cárcel. Reitero, a comprar medicamentos directamente. ¿Dónde está la plata? Ahí está la plata. Aquellos que dicen que no hay plata, ahí está el dinero. En el sector petrolero, Pocho, tú sabes. Yo he denunciado, he escrito 3 libros sobre este tema. Gracias a mis trabajos de investigación, la justicia americana pudo llevar adelante un proceso judicial apresando a 7 funcionarios mafiosos que revelaron que habían pagado $70 millones en comisiones a funcionarios del gobierno de Correa para alzarse con los contratos de petróleo con Petrochina. Gracias a mi trabajo de investigación están presos y la Fiscalía del Estado acaba de abrir investigaciones. Yo voy tras de esas mafias en el sector petrolero. Se van a largar de Petroecuador y vamos a recuperar la soberanía económica sobre el petróleo. Es decir, solo así el Estado va a tener mayores recursos. ¿Qué significa esto? Que la lucha contra la corrupción, la lucha real en contra de la corrupción, significa la recuperación de recursos. ¿Para qué? Para educación, obra pública y otras áreas. Es decir, no es posible combatir el empobrecimiento, la falta de empleo, si no se lucha contra la corrupción. Y para eso la buena nueva. Recuerden, guayaquileños y guayaquileñas, ¿cuál fue el partido político que se negó a aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio? El partido del prófugo, aliado con otros partidos que ahora le están pidiendo el voto para volver. Por eso es importante elegir un buen bloque de parlamentarios para aprobar este proyecto que será uno de los primeros. El proyecto de ley de extinción de dominio, ¿para qué? Para quitarles los bienes mal habidos a los corruptos de ayer, de antier y de ahora. Porque ¿dónde está la plata que se robaron del Estado, del petróleo, de la electricidad, de las telecomunicaciones, de la seguridad social? Está en bienes que no pueden justificar. Jueces que no pueden justificar sus mansiones se van a la cárcel y les vamos a quitar sus bienes. Asambleístas, exasambleístas, alcaldes, exalcaldes que no puedan justificar sus bienes mal habidos y hasta presidentes de la República se van a la cárcel y les vamos a quitar sus bienes mal habidos. Eso se va a poder hacer, pero claro, con un gobierno valiente, no con un gobierno paniaguado. Estamos con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República acá en la hora del Pocho a través del sistema de emisoras Atalaya. Fernando Flores sigue con más preguntas. Fernando, hablabas del petróleo. ¿Cuál es tu posición en el tema del Yasuní, del Chocuandino, pero más que nada sobre el tema del Yasuní? Independientemente de lo que defina el país, Sí. yo como presidente de la República no me voy a poner a llorar si gana el sí o gana el no. Si gana el sí y esos recursos económicos se van a quedar abajo, independientemente de la cantidad que sea. Unos dicen 1.200 millones, yo creo que es mucho menos. Sí, independientemente de eso, eso va a afectar a la economía de este país. Yo tengo y soy el único candidato que tiene una respuesta inmediata, que es la renegociación de los 21 contratos petroleros de servicios que fueron firmados durante el gobierno del prófugo. Esos contratos les permiten a las compañías extranjeras llevarse la mejor tajada y son campos de Petroecuador. Yo no estoy en contra del capital privado, todo lo contrario. Yo soy un aliado del capital sano, pero aquí vamos a recuperar una parte importante de esos recursos para el Estado. Señores de las compañías, vengan a negociar así muy tranquilos. Yo invito al café, ponemos las cifras sobre la mesa, ustedes ganan, el Estado también. Aquí están los recursos entonces para reemplazar a aquellos que van a dejar de venir del ITT. Segundo, en el mismo caso de que gane el sí, pedirle a la Corte Constitucional que entienda y que le ponga ceso. No se trata aquí de decir se levanta la infraestructura petrolera en un año, no. Mi planteamiento es que en mínimo en 3 o 4 años podemos desmontar esta infraestructura de una forma coordinada, lenta y pausada para evitar daños incluso geológicos. Y segundo, para impedir que se rompan contratos y que el Estado sea objeto de demandas nacionales o internacionales. Pero esta renegociación de la que hablas, ¿esto va a ser gane el sí o gane el no? Independientemente de pero que va a haber recursos. Pero va a haber recursos. Y en el caso de que gane el no, también tengo una posición absolutamente ambientalista.
Primero hay una zona intangible que no puede ser tocada y un área de amortiguamiento. No voy a permitir que se extiendan las operaciones hidrocarburíferas a la zona de amortiguamiento y mucho menos a la zona intangible donde existen pueblos en aislamiento voluntario. Queda en lo que está. Ahí. Y hay un elemento que no es muy tratado a veces por desconocimiento, que es el excesivo la excesiva agua de formación que existe en esa estructura. De cada 100 barriles de fluido, 97 es agua de formación. Esa agua es altamente salina y agua muy dañina. Esa agua tiene que ser tratada y reinyectada en el marco del cumplimiento de normas ambientales y con nuevas tecnologías. Yo voy a ser implacable en eso. Reitero, no se puede extender más las operaciones a la zona intangible y tampoco se va a permitir que continúe con la inyección de aguas de formación sin tratamiento. Es decir, en mi gobierno hay una salida, en el caso de que gane el sí y en el caso de que gane el no. Vamos con una pregunta adicional que es con otro tema, pero es un tema que acá, con Pocho, y sobre todo yo, y con Pocho también, y Gustavo, hemos venido hablando de sacar los centros penitenciarios de las zonas urbanas de la ciudad. Aquí la penitenciaría está prácticamente en el centro. ¿Claro? No, le hemos venido hablando desde hace Nosotros años. tenemos una penitenciaría que está a 5 minutos de cualquier punto de Guayaquil. Y realmente acá hablábamos de que la construyan en un páramo. Tú estás hablando de llevarlos a una... ¿En dónde construirías? Un recinto militar que está en el oriente. ¿En dónde construirías Hay tú varios, un hay varios centro escenarios penitenciario de alta peligrosidad? Yo he hecho un planteamiento en ese sentido que no me nació así. Hay un estudio realizado, un preproyecto, digamos así, oficial. Hay uno en una isla, no voy a decir el nombre para no, pero no es cercano acá. Es en una zona donde no va a generar ningún impacto, y el otro es en una zona de la Amazonía, casi en la frontera con Perú. ¿El recinto militar? Donde existe un recinto militar actual. Es decir, tampoco se va a generar un impacto ambiental y social. Ya existe ahí un recinto militar, sería expropiado. Creo yo, es el proyecto más cercano y lo voy a hacer de forma inmediata. Vamos a construir aquí una cárcel para alta peligrosidad y completamente aislada. Es decir, se acabó la fiesta de los Fito, de los Junior, de los mafiosos, las fiestas, las visitas conyugales, el manejo del interior desde las cárceles con acceso a internet, a teléfono, se acabó. Ahí estarán recluidos, reitero, narcos, violadores, asesinos y, según mi criterio, también los delincuentes de cuello blanco que se han llevado la plata en sobornos deberían estar presos, completamente aislados. Y no me vengan a decir que se están violando los derechos humanos por si acaso. Esto en el caso de los delincuentes de alta peligrosidad. Para los delincuentes de baja peligrosidad, el plan contempla un trabajo de creación de fuentes de empleo con los gobiernos locales. Es decir, generamos, por ejemplo, una granja agrícola para la producción en la sierra de papas, lechugas, y en la costa de arroz y otro. Es decir, aquí los delincuentes van a pagar su comida, no van a ser ciudadanos que no respondan ni siquiera para poder cubrir su alimentación. Y esto significa que se van a transferir las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados, incluso en el manejo del sistema penitenciario. En Cuenca, por ejemplo, hay un clamor de los cuencanos de que la cárcel del Turi no puede ser usada como una cárcel nacional, porque es una cárcel local, es una cárcel regional, así será tratado. Y obviamente la ciudad de Guayaquil no puede vivir teniendo en el corazón ahora de la ciudad a centros penitenciarios con delincuentes de altísima peligrosidad. Todos los peligrosos serán sacados de forma inmediata a esta cárcel de alta seguridad que vamos a construir de forma inmediata. Vamos con Gustavo González para que también te formule preguntas. Gustavo, te escucha Fernando Villavicencio. Fernando, las fuentes de empleo. El país tiene un grave problema de empleo. El tapón del Darién, de lo que va el año pasado a este año, han sido algunos cientos de ecuatorianos, por decir algunos miles de ecuatorianos, que han quedado atrapados al sur del Río Grande. ¿Qué programa tienes tú para empujar rápidamente el tema empleo? A mí me dicen dónde voy. Si viene un candidato a ofrecerme 1 millón de empleos en 4 años o 250,000 en un año, yo no votaré por esa persona.
Y este país está cansado de esos ofrecimientos baratos sin sentido politiqueros. Yo me he comprometido en año y medio a devolverle la tranquilidad y la paz a este país, sometiendo a las estructuras mafiosas de narcotraficantes, sicarios, aquellos que te van a cobrar vacunas apenas abres tu negocio, a los que dirigen el microtráfico. A todas estas estructuras los voy a someter. Y sin duda este es el requisito básico para que los empresarios ecuatorianos, los emprendedores de este país puedan arriesgarse a generar empleo, a levantar un proyecto productivo. ¿Cómo decirle a una gran corporación internacional que venga al Ecuador si mañana está un sicario o está listo para generar un secuestro express y otro? Pero obviamente entonces atraviesa este plan por devolverle la seguridad y la tranquilidad al Estado ecuatoriano para ganar empleo. Un Ecuador, en mi gobierno, abierto al capital extranjero, venga, cero impuestos adicionales, como dicen los empresarios. Lo único que nosotros queremos, los empresarios, la gente que quiere arriesgarse, que el Estado no nos joda. Déjenos invertir, déjenos crecer. Bueno, y cuando estemos ganando algo, ya pues pidan impuestos. Así es que yo soy un hombre enemigo de este señor Saqueo y sus feligreses. Conmigo no habrá más impuestos, puedo decirles eso con garantía. Cero impuestos. Bueno, los que están, están. No, pues cero impuestos nuevos. Pero por favor. Y dime una cosa, a propósito de impuestos. El gobierno ya deja sentado en 2.5 el impuesto de salida de capital en noviembre. Tú ganas las elecciones, asumirías en noviembre. ¿Lo tiras abajo o lo vas también bajando gradualmente el famoso impuesto? Hay un plan gradual. Yo era partidario de quitar de una el impuesto a la salida de divisas, pero cumpliremos ese plan gradual de ir reduciendo, bajando el impuesto que se convierte en un dique de contención para la inversión en este país. Así es que en eso yo soy absolutamente claro y abierto, ¿no? Conmigo vengan, que yo no, a mí no me gustan la gente que carga impuestos. Una cosa, el presidente Lasso se comprometió a llevar el salario mínimo vital a $500, ha subido $50 anuales. Y al nuevo presidente, en caso de que tú seas, le tocará afrontar esto en diciembre, en enero. O sea, 50 mantendría los $50 más, los 25 dólares más. Más que eso, este país requiere una reforma al Código del Trabajo que le dispare al Ecuador a nivel internacional, que le ponga en un estatus internacional. Yo les digo a los jóvenes, ustedes pueden trabajar desde aquí en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier negocio internacional, sin estar allá. Pero necesitamos un Código del Trabajo que le permita arreglar y normar esta operación. ¿Qué reformarías en el Código de Trabajo? Por ejemplo, el trabajo por horas. Absolutamente. Yo en la casa uno no puede contratar a una persona que trabaje 2, 3, 4 horas u 8 horas o 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque no tenemos la flexibilidad de un Código del Trabajo. Esto no significa que no vaya a defender las conquistas históricas, porque en este país es así. Vamos a defender las conquistas históricas, y ese es el término que les gusta, pero vamos a abrir el Ecuador, ¿sí? El empleo para que esté con estándares. Ya, pero para eso, Fernando, y tú lo sabes más que nadie, porque acabas de salir de la Asamblea, necesitas tener mayoría, porque incluso es ley orgánica, reformas de una ley orgánica, necesitarías tener incluso sí, claro, mayoría calificada. En un panorama en donde se vería que nuevamente, digamos, una oposición a tu postura política podría tener un importante número de asambleístas. ¿Cómo vas a generar esas reformas? Y si no se genera esas reformas, entonces ¿cómo se podría sacar? Vuelvo al tema de las urnas. Elegir un presidente, no solo elegir un presidente es importante, es trascendental elegir una muy buena Asamblea Nacional. Si los ecuatorianos y los guayaquileños vuelven a votar en gran medida por los mismos impresentables que se fueron a su casa con la muerte cruzada, este país no tendrá salida. No vuelvan a votar por delincuentes, por favor. Esa asamblea que se fue tenía 16 glosados, 17 asambleístas con informes con responsabilidad penal, 3 asambleístas que no pagaban pensiones alimenticias de sus hijos, un violador y otros que no podían articular un párrafo sin leer. Estos ciudadanos no pueden volver a la Asamblea Nacional. Por eso yo tengo confianza de que en este proceso electoral nosotros llevaremos un gran bloque de legisladores y obviamente con otros legisladores
que no irán a conspirar, podremos aprobar no solo este proyecto de reformas al Código del Trabajo, un proyecto, la ley de inteligencia, la ley de extinción de dominio y otros proyectos de ley que le permitan al Ecuador atraer capital privado extranjero, nacional, dar garantía y seguridad al empresariado de este país, abrir el Ecuador al mundo, impulsar proyectos, por ejemplo, en el tema del empleo, como el proyecto del gas del Golfo. Yo no sé cómo hay un ministro de Energía que hasta la fecha no se anima o torpedea el proceso de licitación, la captación del gas asociado en la Amazonía ecuatoriana con inversión ecuatoriana o con inversión extranjera. Aquí no hay que tenerle miedo al capital, lo que requerimos es un buen gobierno que negocie buenos contratos donde el Ecuador gane y también gane el empresariado. Fernando, ¿cómo podrías garantizar la seguridad en las calles, que hoy es el principal problema que tiene el Ecuador? Matan todos los días. Sí, es verdad, muchos de los crímenes son entre integrantes de las mismas bandas, pero hay muertes colaterales cuando se producen esos hechos, esos actos. La inseguridad es total, asaltan. Hace 2 días asaltaron ahí al final de la República de El Salvador o atrás en Quito, un sector totalmente turístico. Se metieron a un restaurante y dieron muerte al dueño del restaurante. Aquí en Guayaquil pasa, en todos lados. Secuestros. Los secuestros que se han puesto desgraciadamente de moda, las vacunas. ¿Qué estrategia posible de conocer? Porque hay estrategias que obviamente uno las guarda en reserva para poderlas ejecutar, pero por lo menos posible de conocer qué estrategias tienes en tu plan de gobierno para acabar con este mal y de manera además inmediata, no a largo plazo, sino a un plazo inmediato máximo. Yo le conté extra micrófono lo que iba a hacer y muy buena pregunta. Vamos a crear una policía antimafia, ¿sí? Esto yo lo he planteado, lo incorporamos a nuestro plan de gobierno porque nuestros aliados en esta batalla en contra del crimen organizado son los oficiales del servicio pasivo, los mejores talentos de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y quiero agradecer públicamente, son miles de familias que respaldan esta candidatura porque ellos tienen la confianza y la certeza de que solo un hombre valiente, un gobierno valiente puede someter a estas mafias. Esta policía antimafias, que será una unidad de élite con ayuda de Estados Unidos, principalmente con inteligencia. Las guerras se ganan con inteligencia. Ahí están las armas, pero principalmente es la inteligencia. Un buen trabajo de inteligencia que nos permita identificar a las cabezas, a las cabecillas de las estructuras criminales y ahí dar los golpes. Pero esto no significa que no vamos a preocuparnos de aquellos operadores de abajo. Esta policía antimafia será la encargada de someter, y escuchen el término, someter con las armas a los sicarios, vacunadores, extorsionadores, a los que manejan el microtráfico, sí que es un crimen terrible que arrincona a las familias ecuatorianas y guayaquileñas y a los narcotraficantes. Y escuche esto, y no voy a decir la fecha o el plazo, porque luego saldrán, dijo en 90 días, pero solo para que quede como metáfora. Todos los alzados en armas en contra de la sociedad, en contra del Estado, tienen 90 días para entregar las armas al Estado, a la fuerza pública, en términos preferenciales para ustedes, con condiciones preferenciales para ustedes. Si en 90 días no entregan las armas, los vamos a perseguir, a buscar y a someter con nuestra fuerza pública. Y no es que yo voy a mandar. Si es necesario, yo estaré ahí. Y esto no es campaña publicitaria. Yo estaré ahí. Porque la única forma para que la tropa, la policía y las Fuerzas Armadas cumplan es cuando su comandante en jefe se juega. Y yo me jugaré por la seguridad de nuestras familias. Tengan certeza y seguridad las madres de esta ciudad y de mi país que podrán dormir en paz con un gobierno valiente. Y otra, en esa misma dirección. Es una plaga lo que pasa hoy en este país. Y me dicen las madres de los sectores más empobrecidos. Señor Villavicencio o don Villa, porque ahora me dicen con cariño, y gracias al legislador que me puso ese mote, ya me ha de querer cobrar la franquicia. Pero bueno, don Villa, no podemos más con la droga. No podemos más ver a nuestros hijos encadenados, sin tratamiento,
víctimas de la droga. Hoy hay drogas más letales que la cocaína que circulan en las calles, en los colegios y en los barrios. Voy a hacer lo que nadie ha querido hacer. Será mi tercer o cuarto decreto, eliminar la tabla de consumo de drogas. Repito, voy a eliminar la tabla de consumo de drogas y vamos a crear un registro de consumidores y de pacientes en el marco de una política de salud para poder atender a las víctimas de la drogadicción y del consumo. Va a crear clínicas de rehabilitación. Pero por supuesto desde el Estado, ¿cómo vamos a permitir que esto lo hagan las madres de familia? Se acabó, se acabó. Vamos a orientar la salud principalmente a este sector de la sociedad que ha sido víctima. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con valentía, con mano dura y también con ¿qué? Con solidaridad, con empleo, atendiendo a los jóvenes. Queremos que los jóvenes que hoy han empuñado un arma para servir de sicarios a los carteles de la droga, mañana tengan un libro, tengan internet gratuito para educarse en su casa. ¿Cómo que no es difícil? Vea, yo tengo una hermana mía que es ingeniera en telecomunicaciones y me dice, es increíble lo que pasa en este país. Con 33 millones de dólares, ese es el costo, se podrían instalar 100 antenas repetidoras en el sector rural para llevar internet a los niños más pobres de esta patria. 33 millones, menos de la coima que se llevó el excontralor Carlos Poli. Por Dios, como dice Mafalda, este no es un país pobre, a este país no le hace falta plata, a este país le sobran ladrones, y son a esos ladrones a los que hay que llevar a esa cárcel de alta seguridad. Ojalá no se pongan bravos. Fernando, el tema de aquí hubo el tema de la ciudadanía universal. En este país hay muchísima gente indocumentada, muchos de ellos trabajando, pero indocumentados, pero trabajando honestamente, pero muchos delincuentes también. ¿Cómo piensas controlar eso? ¿Cómo puedes regularizar a aquellos que se están ganando la vida honradamente y que han venido huyendo de su país por circunstancias y aquellos que han venido a delinquir? Obviamente, como a mí, yo no tengo ni la cara de aliado de mafiosos. Hay que recordar cuál fue el gobierno que abrió las puertas a todos, y está bien. La humanidad entera es producto de migraciones y somos una mixtura de... Esa es la civilización. Pero obviamente a este país no va a venir ningún tipo que no sea y no pase y no cumpla el perfil. Se acabó. Gran parte de los albaneses que llegaron a este país, ¿sí? O una parte, fueron ¿a dónde? A formar estructuras delictivas. Los venezolanos que han llegado a este país, una buena parte, fueron sacados de las cárceles del chavismo para que vengan a hacer su trabajo acá en América Latina. Se acabó. En nombre de la ciudadanía universal, no voy a permitir que delincuentes internacionales vengan a contaminar y a dañar a esta sociedad. Vamos a ser implacables en el registro de ingresos migratorios de ciudadanos al Ecuador. Muy bien, Gustavo. Preguntas para Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye Lista 25, que está aquí en la hora del pocho. Gustavo. No, a mí me encantó la respuesta de Fernando respecto a cómo incentivar el trabajo. Y esa es la verdad, lo que acaba de decir de una manera clara Fernando Villavicencio. La única manera de incentivar el trabajo es parando la criminalidad. De esa manera los propios ecuatorianos se encargan de reorganizar. Yo creo, Fernando, regresando al tema fenómeno del niño, que se debería establecer una coordinación con el gobierno para tratar de mitigar los efectos del niño. Por decirte, el tema de entregar a los barrios más pobres del Ecuador toldos. Un toldo que debe costar entre 10, 15 dólares puede salvar la vida de un niño, de un viejo, de un ser humano, porque vamos a estar atacados por una serie de vectores como el dengue, la chimincuya, en fin, la fiebre amarilla. Y entonces yo sí creo que debe este gobierno ensamblar, ¿no? Una suerte de cadena con el próximo gobierno que venga respecto a una serie de políticas para mitigar el fenómeno del niño. Y eso sí creo que hay que empezar a decirlo ya. Bueno, me parece muy bien que los medios de comunicación y líderes de opinión como ustedes levanten esta voz.
Pero el gobierno hasta el día de hoy no ha planteado nada en esa dirección a los candidatos a la presidencia. Tampoco yo puedo ver un plan o una agenda de trabajo orientada con seriedad hacia allá. Lo que escucho son discursos. Por eso estoy planteando que nosotros tenemos un programa que atraviesa primero por jugarnos nosotros como gobierno, vamos a estar en primera línea. Segundo, recurrir a créditos internacionales. Tercero, asistencia internacional que ya debería estar siendo canalizada. La creación de un banco de productos alimenticios de primera necesidad, la reserva de este país. Nosotros aprendemos de la Biblia, pues, ¿no? Los 7 años de vacas flacas. Para esos momentos difíciles, un gobierno, un padre de familia planifica, dice, esta es la reserva con la que voy a vivir. En la época de pandemia, si no aprendimos de la pandemia a cómo sobrevivir, ¿sí? Por eso es muy importante la situación del agro. Y es este momento, mi gobierno será sin duda, y es sin duda, el gobierno de los pequeños y medianos productores. Y son ellos los que van a cumplir un rol trascendental para asistir con productos básicos frente a la amenaza del fenómeno del niño, que no va a ser una amenaza, va a ser un hecho real. La compra, reitero, de arroz. Hoy el arroz está en 85 centavos la libra, de Una 40. locura. Es una El locura. doble. Y sin embargo, yo conozco que hay sectores que de forma irresponsable están acaparando Hay que la atacar. línea. Es que el problema en este país es que siempre se van por lo más débil, el último. No se van donde los intermediarios, no se van en la mitad de la cadena, que es en donde se producen a veces las Exactamente. especulaciones. Entonces, en un momento de emergencia, como es el que vamos a vivir en el fenómeno del niño, el Estado debe intervenir sin vulnerar los derechos de los empresarios que manejan los centros de almacenamiento, pero no pueden, a costa del dolor y el hambre de la gente, hacer sus negocios. Y es ahí donde el Estado tiene que intervenir, no solo para tomar control, dependiendo el nivel de impacto del fenómeno del niño, sino también la importación de arroz en este momento, que debería primero resolver. ¿Existe en realidad arroz en las piladoras? ¿Existen los centros de almacenamiento y acopio de suficiente arroz? El Estado tiene que decirle, si es verdad lo que dicen algunos, que el arroz está siendo almacenado ilegalmente, irresponsablemente, el Estado debe intervenir. Si se va a presentar una crisis y ausencia y falta de productos, el Estado debe definir un plan para reemplazar con alternativas que existen. Reitero, para todo esto se requiere voluntad política, sabiduría y recursos económicos. Fernando, hay un tema que no deja de ser inquietante. Justamente tú hablabas de que es necesario también que haya una buena delegación parlamentaria. Tú tienes una lista de asambleístas nacionales, tienes también en diferentes provincias listas provinciales, pero vamos al problema de la lista nacional que se te va a presentar. Encabeza la lista el general en servicio pasivo Carrillo, el general Carrillo, él encabeza la lista, pero él en algún momento, una vez que culminó su periodo como ministro del Interior, fue llamado a la Asamblea Nacional, fue enjuiciado y finalmente censurado, no destituido porque él ya estaba fuera de funciones. La Constitución y la ley orgánica de la función legislativa es clara en una cosa, de que una persona que es censurada y o destituida estaría impedida de formar parte de ningún cargo del servicio público. Y si bien es cierto, porque además así fue, hubo una salida perfecta desde lo jurídico para que sea candidato, porque dentro de las inhabilidades para ser candidato no está lo del juicio político, sí lo está en cambio para ocupar un cargo de servicio público. En ese sentido, digamos que tu lista tiene una muy buena votación, que entra Carrillo, que entran 1, 2, 3 asambleístas más, ya lo dirá el pueblo ecuatoriano, pero como va a entrar Carrillo, ¿qué opción, qué alternativa jurídica tienen ustedes para plantear su legalidad para ejercer el cargo y no para quedar fuera del mismo? Bueno, primero identificar que quienes están asustados por la presencia de Patricio Carrillo es el partido del prófugo principalmente. Obviamente porque han sido ellos los que cuestionaron su trabajo y su defensa de la ciudad de Quito y su lucha contra el crimen organizado. Yo destaco de Carrillo su formación, su valentía. Fue él quien dio el golpe más duro a carteles, como fue el golpe a Leandro Norero Tigua, que significó sin duda desmantelar una parte de una estructura narcodelictiva vinculada
a un poder político. Por eso es que no le quiere ese sector político, porque luego aparecieron las fotografías de Leandro Norero con Jorge Glass y otros. Entonces, hay un clarísimo interés. Pero segundo, ya en el marco legal, no es así. Voy a poner, hay un antecedente jurídico generado por dos ex legisladores y candidatos a la Asamblea Nacional del mismo partido del PRO. Si no me equivoco, es la señorita esta de Sintonio y Walter Gómez. Ellos fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional en juicio político como miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se les permitió participar en elecciones y la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral los posesionó y proclamó asambleístas. Ejercieron sus cargos de legisladores y hoy están candidatizados nuevamente. Lo que prohíbe la Constitución y la ley es que una persona censurada pueda ocupar un cargo similar, en este caso de libre remoción, ministro, subsecretario. Pero la normativa no dice nada para una autoridad de elección popular. Es decir, yo creo que el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral han actuado en derecho y después no habrá ningún argumento que le permita a Patricio Carrillo asumir el cargo de asambleísta. Recordemos quién fue uno de los interpelantes de Patricio Carrillo. Fue Peter Carlo, ahora encarcelado por violación. O sea, para mí qué honor que me hayan censurado. Yo fui el presidente de la Comisión de Fiscalización. Y bien que me recuerda eso, Pocho, yo fui el único que, no es que le defendí, pero el propio partido de Lazo no le defendió a Patricio Carrillo. Bueno. El propio gobierno de Lazo lo abandonó. Fernando, tema educación. Acá tenemos una juventud perdida, una juventud sin valores, sin principios, muchas veces inmoral, que realmente es impresionante la degradación. Estamos llegando, chicos de 14 años disparando, siendo gatilleros y todo. En la malla curricular se eliminaron en un momento dado de materias que justamente inculcaban ese tipo de valores a la juventud. ¿Qué piensas hacer respecto a eso? Más allá también de ver justamente con la venida del fenómeno del niño, las distancias que algunos niños tienen que recorrer para llegar a sus escuelas. ¿Cómo lo solucionarías? ¿Crearías escuelas cercanas a ciertos puntos que ahora están alejados? ¿Quién creyera que la mejor forma de educar a la juventud y a los niños es el ejemplo? O sea, un gobierno que se lleva a refinerías, que amasa fortunas ilegales, ¿qué ejemplo puede dar a sus jóvenes? O sea, un vicepresidente de la República que está preso por haber recibido millones de dólares en sobornos, ¿qué ejemplo? Puedes poner la malla curricular que quieras, puedes poner ética y cívica dentro del pensum de estudios, pero es clave tener un gobierno éticamente ejemplar. Yo haré lo imposible, soy así, mi vida es así, me han rebuscado y me pueden seguir buscando y no encontrarán nada más. Algunos errores sí. Necesitamos un gobierno honesto y un gobierno valiente. Vamos allá al tema de educación. Los sicarios, los delincuentes, un joven de 13 años, o sea, voy a poner un ejemplo, un chico de 13 años mató a un policía en Esmeraldas, creo que es alias Boquita, así. Este muchacho de 13 años, semanas después apareció en Quito y fue detenido en un secuestro a una pareja de ciudadanos quiteños. Este ciudadano, este chico, ¿quién es? ¿Cuál es su historia? Su padre no existe. Si existió, no tenía trabajo. No tiene hogar. Jamás el Estado le presentó una escuela a un profesor. El Estado, la sociedad, todos le dieron la espalda. Como él hay miles, millones. Entonces, la lucha contra el crimen organizado es una lucha integral en contra del empobrecimiento, en contra de la corrupción, por llegar donde los niños y jóvenes con escuelas, con libros, como estoy diciendo. Pero y en el plano estricto de la educación, tú tienes que abrirle las puertas a los jóvenes para que estudien. 180,000 jóvenes y niños en 2 años no han asistido a las escuelas, colegios y universidades. Repito la cifra, 180,000. O sea, Ecuador está a la cola de los países que vulneran los derechos de la gente, los derechos principales.
Casi 200,000 se han ido de este país, jugándose la vida, 30,000 por la selva del Darién. O sea, estamos de alguna manera viviendo y volviendo a lo que vivimos en el 98, 99, en el feriado bancario. Entonces, ¿yo qué les digo a los jóvenes? Y no es demagogia, es fácil. Los estudiantes universitarios que están cursando, por ejemplo, una carrera de arquitectura, no le permiten trabajar. Tiene que graduarse y tener experiencia y no le permiten trabajar. ¿Yo qué les digo? Se acabó. Vamos a garantizar que los jóvenes estudiantes puedan trabajar a la vez en ramas de la industria o del negocio afines a lo que estudian. Al punto que cuando ya se gradúen, ya son profesionales, expertos y están trabajando y se quedan trabajando ahí. Y simultáneamente han resuelto el problema de las pensiones, incluso porque pueden pagarla. Los jóvenes de los sectores populares van a la Universidad Central, a la universidad pública, y dicen, vengo a inscribirme para el preuniversitario. No, señor, no hay cupo, fuera, se acabó. Vamos a abrir la universidad. Libre ingreso de los jóvenes a la educación pública. Y claro, ya viene por ahí alguien a decir, es que no hay espacio físico. No sean, casi digo una palabrota. O sea, ya, basta. Hoy la educación es virtual en el mundo. Yo puedo tener profesores de Inglaterra dándome clases en una universidad virtual, en un colegio virtual. Por eso es tan importante el acceso al Internet y a las nuevas tecnologías. Yo le pido al presidente Lasso en este punto, si no va a firmar buenos contratos con las empresas Claro y Movistar, deje esos contratos para que lo firme el gobierno de Villavicencio. ¿Cómo? Primero, con una valoración exacta de las bandas y frecuencias. Y segundo, en esos contratos se tiene que garantizar que las compañías garanticen, valga la redundancia, conectividad. Usted sale de aquí a una carretera y ya no existe conexión. Y peor en el sector rural. Es decir, en mi gobierno, en esos contratos, las compañías van a tener la obligación de entregar Internet en el sitio más alto, en mi provincia, en Chimborazo, a 3,800 metros de altura. Señores, me van a poner ahí una estación, me van a poner ahí una torre, una antena para que los niños de mi provincia y de la provincia de la Sierra y en el sector rural de la costa puedan tener Internet. Y mi criterio, mi posición es que los niños del quintil más pobre puedan acceder a Internet gratuito. Eso se puede hacer en estos contratos, en lugar de que reciban las comisiones y las coimas, como ya pasó en el gobierno anterior, en la firma del contrato con el señor Carlos Slim. Cuando usted me pregunta entonces de educación, yo le digo que aquí hay un proyecto transformador. Universidades abiertas, Internet gratuito para los jóvenes, para que puedan acceder al conocimiento. Segundo, que trabajen y estudien a la vez. Y tercero, se acabó el policía que le diga al chico, usted va a estudiar literatura. No, papá, yo quiero ser médico. Carajo, usted va a ser poeta. No, papá, yo quiero ser médico. Bueno, voy a ser médico y poeta a la vez. Fernando, Sí. ya en la parte final de la entrevista, tu mensaje final a la gente que está en sintonía, acá en la provincia del Guayas, en diferentes lados. Llegamos hasta cerca de Riobamba también con nuestra señal. Eso es lo bueno de la AM, que se va metiendo en medio de todos lados. Tu mensaje final. Hagámoslo como yo en la radio. A ver. No vote por delincuentes. No vote por delincuentes. En serio, vote bien. Póngase la mano en el pecho. Mire el pasado, mire su pasado, mire a su padre y a su madre. No, la culpa a veces es nuestra. Nos han engañado, pero también la culpa a veces es nuestra. Voten tal vez por el único candidato, o con seguridad, por el único candidato que no tiene rabo de paja. Voten por Villavicencio, voten bien, voten 25 veces bien. Yo soy un hombre que viene de abajo, hijo de agricultores, periodista. He llegado donde he llegado ganando batallas contra corriente y hoy el viento está a mi favor. Voten por un presidente valiente. Muy bien, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por la lista 25, organización política Construye.